Bienvenido a Criptonoticias. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna novedad sobre XRP y el mundo cripto. Hoy tenemos sobre la mesa una predicción de esas que hacen ruido. XRP a $16. Suena increíble, ¿verdad? Pero bueno, más allá de la cifra, lo que vamos a hacer es usar este titular para desgranar una lección súper importante sobre cómo hay que leer los gráficos del mercado y, sobre todo, cómo pensar de una forma un poco más crítica. Y aquí está, el titular en cuestión. Viene del analista EGRAC Crypto y, claro, sugiere un potencial de crecimiento brutal para XRP. Es la clase de noticia que dispara el optimismo, pero que también nos obliga a pararnos un segundo y a preguntarnos algo fundamental. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Cuando vemos que un analista señala un patrón que parece calcado a uno del pasado, ¿estamos ante una hoja de ruta fiable o es solo un eco, una coincidencia? Vamos a meternos a fondo en esto. Vale, pues la base de toda esta predicción está en un concepto llamado fractales. Ojo que el propio analista los llama pistas y no certezas, y es que son una herramienta fascinante, eso sí, para encontrar simetrías en cómo se ha comportado el mercado anteriormente. A ver, para que nos entendamos todos, un fractal es básicamente como un déjà vu del mercado. Es un patrón en el precio que nos da la sensación de que ya lo hemos vivido. Podríamos decir que es como la memoria muscular del mercado, que tiende a reaccionar de forma parecida en situaciones similares. Pero, y esto es lo más importante, no es una bola de cristal. Aquí está la distinción que lo cambia todo. Como muy bien dice el analista, los fractales riman, pero no se copian y pegan. ¿Qué significa esto? Pues que aunque un patrón de hoy se parezca muchísimo a uno de hace años, hay factores como el tiempo que tarda en formarse, la fuerza del movimiento o el impulso general del mercado que pueden ser radicalmente distintos. El pasado nos da una pista, sí, pero nunca una réplica exacta del futuro. Con eso ya claro, podemos saltar al corazón del asunto, la diferencia abismal que hay entre identificar un patrón y tener la certeza de un resultado. Confundir estas dos cosas es sin duda uno de los mayores riesgos en el mundo de la inversión. Y hablando de apoyo, un momento. ¿Sabías que el 80% de las personas que ven nuestros vídeos de criptonoticias no están suscritas? Por favor, ayúdanos con tu suscripción para seguir subiendo más información de valor y llegar a más personas. También puedes ayudarnos a crecer pulsando el botón Hype para un impulso mucho mayor. Y aquí viene el dato que lo pone todo en perspectiva. El mismo analista que lanza ese objetivo de 14 a $16 le da a este patrón una probabilidad de cumplirse de solo un 40 a un 55%. Vamos, que es poco más que lanzar una moneda al aire. Esto nos demuestra que el fractal es solo el punto de partida del análisis. Nunca el final. Y este es el resumen del problema. Si una persona basa sus decisiones de inversión únicamente en lo bonito que se ve un patrón que se repite, está ignorando la probabilidad real y está asumiendo un riesgo que, francamente, es innecesario. La simetría visual no garantiza un resultado financiero. Entonces, si los fractales son solo pistas con una probabilidad tan ajustada, ¿qué nos puede dar más confianza? La respuesta está en la estructura del mercado. Es el conjunto de datos reales, tangibles, que pueden confirmar o, por el contrario, invalidar la posibilidad que el fractal nos sugiere. Aquí es donde el análisis de verdad se pone serio. Porque la estructura del mercado no es solo una forma en un gráfico. No, es como el esqueleto que sostiene al mercado en un momento concreto. Es todo el contexto que nos permite pasar de un simple «esto podría pasar» a un mucho más sólido «esto tiene una probabilidad razonable de pasar». ¿Y de qué se compone esta estructura? Pues mira, en lugar de soltar aquí una lista técnica, vamos a simplificarlo en 3 preguntas clave. Primero, el volumen. ¿Cuánta gente está participando de verdad en este movimiento? Segundo, el impulso. ¿Hay fuerza real detrás del precio o se está quedando sin gasolina? Y tercero, los niveles de soporte y resistencia. ¿Hay muros o suelos de precios históricos que podrían frenar en seco este patrón? Estos datos son los que nos dicen si el patrón tiene combustible o es solo humo. Perfecto. Ahora que tenemos las dos piezas del puzzle, el fractal como la pista y la estructura como la confirmación, podemos empezar a unirlas para construir una estrategia de inversión que sea mucho más inteligente y menos impulsiva. El proceso es de pura lógica y disciplina. Primero, se usa el fractal para encontrar esa posible oportunidad. La pista. Segundo, y esto es lo más importante, se busca la confirmación en los datos reales de la estructura del mercado. Volumen, impulso, niveles clave. Y tercero, pase lo que pase, se gestiona siempre el riesgo, porque ninguna estrategia es infalible. Así que la gran lección aquí no es descartar los patrones fractales, ni mucho menos. Es entender cuál es su verdadero lugar. La estrategia más efectiva no va de elegir una herramienta u otra, sino de usarlas en equipo. El patrón nos da la idea, la estructura nos da la confirmación. Y con esto cerramos el análisis de hoy.
La próxima vez que aparezca un titular con un precio espectacular, la pregunta clave no es si el patrón es bonito, sino ¿qué datos reales respaldan esa posibilidad? Esa es la diferencia entre la especulación y el análisis informado. Descargo de responsabilidad de Criptonoticias. La información presentada en este resumen es únicamente con fines informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal o de ningún otro tipo. Criptonoticias no se hace responsable de las decisiones que tomes basándote en este contenido. Realiza siempre tu propia investigación y consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión financiera. Las criptomonedas y activos digitales son inherentemente volátiles y conllevan un alto nivel de riesgo.